Buenas tardes de nuevo a todos. Saludamos a Miriam. Después de este periodo estival nos alegra mucho verte de nuevo, así como también a Carmen y a Paul, que la acompaña esta tarde. Muy bienvenidos. Pues vamos a reflexionar en el profeta Habacuc, que acabamos de leer, de escuchar la lectura. Gracias, Raúl. ¿Cuáles son tus preguntas a Dios? ¿Qué le preguntas a Dios? Es importante que nos planteemos la honestidad de preguntar a Dios aquello que no entendemos, aquello que no sabemos o no conseguimos entender, no conseguimos. Y el profeta lo hace, ¿no? Por eso el título del mensaje de hoy es las respuestas de Dios. Habacuc le plantea una serie de preguntas y Dios le responde, ¿no? Y esta respuesta de Dios no era solo para Habacuc, también es para nosotros que 2500 años después estamos aquí reflexionando en este profeta del Antiguo Testamento que vivió una época muy crítica, pero la nuestra no lo es menos. O sea, yo creo que estamos en un tiempo también muy complicado, ¿no? Lo decíamos, qué último año y medio que hemos vivido. La Iglesia ha padecido, nos lo decía Amat, hablando de su propia experiencia, pero también nosotros como Iglesia hemos experimentado un tiempo de prueba difícil, complicado. ¿Cuáles son tus preguntas para Dios? O mejor dicho, a Dios, ¿no? Porque tenemos la facultad, tenemos la posibilidad, sin intermediario, tenemos al gran mediador que es Jesucristo, pero gracias a Él, que está a la diestra del Padre, podemos acercarnos al trono de la gracia y preguntar a Dios aquello que no entendemos, lo que no sabemos, lo que nos preocupa, lo que nos quita la paz, ¿no? ¿Cuáles son tus preguntas a Dios? Puede ser que tus preguntas no sean tan diferentes de las que hacía Habacuc. Las hemos leído a través de la lectura de Raúl, hemos escuchado estas preguntas. Puede ser que tanto las preguntas como los sentimientos que motivan estas preguntas no sean tan diferentes. ¿Sabéis? Habacuc es un nombre. ¿Conocéis algún Habacuc? Yo no. Es un nombre que tiene un bonito significado, el que abraza. No hubiera podido hacer honor a su nombre en época de coronavirus, no le hubieran dejado hacer honor a su nombre. Nada de abrazos, ¿verdad? Hemos perdido también esa forma de expresarnos, el amor fraternal, la cercanía, la empatía. Todo esto se ha complicado mucho más, ¿no? ¿Qué debo hacer cuando me encuentro con el hermano? ¿Le debo dar la mano o no? ¿O esa persona quizá considera que eso es demasiado arriesgado? Ya no digamos besos o abrazos, ¿no? Pero entonces ahora al saludarnos tenemos a veces esas dudas. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo le debo saludar? ¿No? Habacuc lo llevaba escrito en su nombre, el que abraza. Pero tiene un significado, el que abraza para luchar a veces. Ese es el segundo significado, la segunda posibilidad de significado para Habacuc, el que se abraza en lucha, ¿no? Nos recuerda a Jacob que luchaba con el ángel del Señor en Peniel. Y entonces Jacob, el engañador, porque eso es lo que significa el suplantador, después de esta lucha con Dios, con el Señor, en la que pidió su bendición, su nombre cambió por Israel, el que lucha con Dios, ¿no? Fue un momento totalmente trascendental en su vida. Después de esa lucha quedó cojo, pero bendecido por el Señor, porque la lucha era para obtener la bendición de Dios y Dios le cambió el nombre. Has luchado, te has esforzado para tener la bendición. Israel. Habacuc nos recuerda esto. Habacuc lucha por entender cómo el Dios que es justo, recto, santo, puede permitir que suceda lo que sucede. ¿Cómo lo permite Dios? Esa era la gran pregunta. ¿Cómo lo consiente Dios esto?
Siendo el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, ¿cómo puede estar viendo lo que sucede y no evitarlo y no suprimirlo, ¿no? Todo lo malo que estaba viendo. Entonces, es esto, ¿no? La lucha interior de Habacuc, entender cómo el Dios santo y justo actúa en un mundo lleno de violencia y de injusticia. ¿Cómo puede? También es curioso que Habacuc, mira, el primer versículo dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Las profecías son palabras, pero Habacuc las vio. ¿Sabéis? Esto hace referencia a una experiencia profética que no nos es explicada más que algunas pinceladas, pero los profetas llegaban a tal punto de identificación con Dios, de contemplar la gloria de Dios, que recibían visiones de lo que iba a hacer Dios, ¿no? De lo que estaba haciendo, recibían también visiones que tenían que ver con el presente, que analizaban a la luz del pasado, porque Dios no cambia. Dios es un Dios santo, justo, recto. Lo que ha hecho, lo volverá a hacer. Dios es inmutable. Entonces los profetas miraban a Dios, contemplaban a Dios, veían lo que estaba sucediendo, recordaban lo que había sucedido en el pasado, y esto les permitía decir que en el futuro, por la visión que Dios les daba, iba a suceder tal o cual cosa. ¿Qué anuncia Habacuc? Anuncia un terrible juicio de Dios. El profeta que vimos, el profeta Ageo, que vimos el domingo pasado, escribe casi un siglo después de Habacuc. Ya ha pasado todo lo que tenía que pasar. El pueblo ha sido juzgado, purificado e incluso restaurado, porque Dios lo ha traído de los países lejanos en los que había sido exiliado, deportado y esclavizado. Pero aquí Habacuc lo está viendo venir, no ha sucedido, tiene que suceder. Y Habacuc lo anticipa, todo eso que tiene que venir, que en este caso, creedme, era terrible. Era un juicio de Dios pavoroso. Y Habacuc lo ve y lo comparte, porque su misión como profeta no era solo ver. El profeta, la definición de profeta para ti, ¿cuál es? Es el que habla en nombre de Dios lo que Dios le encarga. Habla en representación y en nombre de Dios para el pueblo de Dios normalmente. ¿Vale? Y así que Habacuc, después de tener estas visiones, las comparte en palabra con el pueblo de Dios. Y es el único llamado así, llamado profeta, en el título de su libro, la profecía que vio el profeta Habacuc. Si os fijáis cuando leéis los otros profetas, ellos no se dicen a sí mismos, soy el profeta Ageo o el profeta Sofonías o el profeta Nahum. Hablan de la profecía que Dios les ha dado, pero en este caso se identifica claramente a Habacuc como un profeta, como un hombre de Dios, profeta del pueblo de Dios. Y así aparece en el primer versículo de su profecía. Profeta seguramente en Jerusalén, posiblemente de la tribu de Leví, un levita que conocía bien el culto en el templo y que, como podéis ver al final del libro, escribe un precioso salmo, que es una oración, ¿no? Que es un salmo de alabanza a Dios y que resume todo lo que Dios le ha dado a conocer. Como os decía, Habacuc es un hombre de oración, de intercesión. Él está preocupado porque, como una persona con discernimiento espiritual, entiende, si el pueblo está tan mal como yo veo que está, el juicio y el castigo de Dios no tardarán en llegar. Esto es lo que mueve a Habacuc y le llena de turbación interior, de luchas internas. Entonces es un hombre de oración e intercesión, es un gran poeta, como podéis ver en el capítulo 3, y es un pensador. Él intenta que los demás hombres, intenta él entender a Dios y también intenta que los demás entiendan por qué Dios hace lo que hace. Esto se llama en términos técnicos una teodicea, la defensa de Dios.
Entonces aquí vemos que Habacuc hace una defensa, pero muy inspirada, porque no va más allá de lo que tiene que ir. Dios se defiende a sí mismo. ¿Qué decía Spurgeon de la palabra de Dios? Dice, la palabra de Dios, en un sentido, no te tienes que preocupar en defenderla. Lo único que tienes que hacer es, como un león, ábrele la jaula, deja que corra, deja que se defienda ella misma. Y es así, hermanos, la palabra de Dios, que ha intentado ser destruida innumerables veces, la tenemos aquí, profusamente. La Biblia de púlpito, 2 Biblias para sostener el micro, la Biblia que yo estoy leyendo, ¿verdad? La palabra en mi casa, si entras encontrarás un par de estanterías como mínimo lleno de Biblias. ¿Por qué? Porque es el libro de nuestra vida y lo amamos. Y el sábado que viene veremos aquí la exposición del pastor Bunet, ¿no?, con Biblias que coleccionó de más de 100 años a lo largo de toda su vida. La palabra de Dios, dejemos que sea lo que es en realidad, la palabra llena de inspiración y autoridad que nos revela quién es Dios, cómo es Dios y lo que quiere de nosotros. Y esta era la misión de Habacuc, hablar en nombre de Dios para explicar quién es Dios y lo que quiere y lo que va a hacer. ¿Cuándo sucede esto? ¿Os gusta la historia? ¿Os gusta? ¿Sabéis lo que era Nínive? Nínive, la capital del imperio asirio, que cayó justamente en la época que vivía Habacuc. Esa gran capital, el imperio asirio había controlado el Oriente Medio durante decenas de años, ¿no? Había sido un imperio que se mantuvo en el poder por largo tiempo, ¿no? Y lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en casi todos los libros. Pero justamente en la época de Habacuc, los caldeos atacaron por sorpresa la ciudad de Nínive, que estaba al norte de su territorio, y la destruyeron por completo. Esa ciudad que, llena de orgullo, se consideraba inexpugnable, invencible, cayó estrepitosamente. Y esto sucedió el año 612 a.C. Unos pocos años después, el faraón, en este caso se llamaba Necao, fue hasta esa zona donde estaba Nínive, hasta Carquemis. Fue allí para plantar cara a los caldeos que se habían ensoberbecido y empoderado, diríamos casi endiosado, cuando vencieron a los asirios. Entonces Faraón, que era la otra gran potencia mundial de aquella época, fue a defender sus fronteras y lo hizo más allá de sus fronteras, fue hasta Carquemis. Y fue también derrotada por los babilonios o caldeos. Babilonios y caldeos son términos sinónimos, ¿vale? También fueron derrotados. O sea que se quedaron los caldeos, vencieron a las 2 grandes potencias mundiales, y espero que esto no haya un paralelismo contemporáneo y que las grandes potencias desaparezcan, las clásicas, para dar el nuevo paso a las que no conocemos, ¿no? Pero lo cierto es que estas cosas pasan y vemos la Biblia habla mucho de ellas, de que es Dios quien pone y quien quita a los reyes, quien levanta y quien abate a los imperios. ¿Qué sucedió cuando el faraón Necao iba a plantar cara, a presentar batalla? ¿Qué sucedió? Sucedió algo súper importante para el pueblo de Dios. El rey Josías, hermanos, el rey reformador, el rey que fue el motor de una gran reforma y avivamiento en el pueblo de Judá, contemporáneo de Habacuc. Ese rey salió a presentar batalla al faraón que venía con todos sus ejércitos para enfrentarse a los caldeos. Y entonces Josías, rey de un humilde reino que estaba en medio, pensó que lo que tenía que hacer era detener a Faraón, bajó con su ejército y fue muerto en el campo de batalla. Y lo que había sido una reforma y avivamiento en el pueblo de Dios se quedó sin su principal motor, que era el rey Josías. De Josías seguramente sí que conocéis algunos, ¿no? Porque es un rey que marcó
la historia final del pueblo de Dios de Israel antes del exilio. Pues bien, como os decía, a raíz de la muerte de Josías, sus hijos que le suceden en el trono y los aristócratas y personas de influencia de la corte se dedican a robar, a practicar la opresión, la extorsión y a aprovecharse de su posición. Y el pueblo de Dios, que había vivido una época de oro idílica con Josías, pasa al otro extremo. Realmente pasa a una situación en la que no parece el pueblo de Dios. La corrupción espiritual y moral arrastra a las élites del gobierno, al rey y a sus consejeros y las personas influyentes. Y como sabéis, cuando el liderazgo, cuando aquellos que tienen que ser ejemplo no lo son, la cosa empieza a ir muy mal para todos. Porque aunque nunca podremos decir, bueno, es que los líderes de mi familia o de mi iglesia o de mi país han hecho lo malo, han pecado contra Dios y yo pues he hecho lo mismo y lo siento, pero me lo han dicho y lo he hecho, ¿verdad? Esto no es excusa, porque cada uno de nosotros tiene su personal responsabilidad delante de Dios, en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Y debemos ser sal y luz en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Pero lo que sucedió aquí fue realmente algo terrible. O sea, el pueblo pasó de estar bien y bendecidos por Dios a darle la espalda a Dios y a comenzar y continuar cometiendo atrocidades y barbaridades que atrajeron rápidamente el juicio de Dios sobre un pueblo infiel y apóstata que se comportaba peor a veces que los que no conocían a Dios. Esta es la situación en la que Habacuc habla. ¿Tiene parecidos con nuestra situación actual? Pues vamos a considerar las preguntas que hace Habacuc y las respuestas de Dios para que veamos si tiene esos paralelismos con nuestra vida o no. En primer lugar, ¿hasta cuándo? Por favor, te voy a pedir que seas sincero. No hace falta que lo manifiestes, pero que seas sincero contigo mismo. ¿Has hecho esta oración al Señor? ¿Le has hecho tú esta pregunta? ¿O la deberías haber hecho? Quizá y no te atreves a hacerla. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y molestia? Lo que está diciendo Habacuc es, ¿por qué me haces ver y sufrir tanta maldad, tanta corrupción, tantas cosas malas a mi alrededor? ¿No? Quizá en nuestra propia vida, ¿no? Pero vamos a verlo como si fuéramos un hombre fiel, espiritual, que sigue al Señor como era Habacuc, y lo veía claramente. Lo primero que ve, hermanos, no es la maldad y la violencia terrible, pavorosa, de los caldeos que se van a convertir en la potencia mundial de toda aquella región. No, lo primero que Habacuc ve es lo mal que estamos nosotros. Porque el juicio empieza por la casa de Dios. El juicio empieza por la casa de Dios. ¿Verdad? Lo dice la palabra así de claro. ¿Ignoráis que el juicio empieza por la casa de Dios? Dios primero quiere purificar a su pueblo. Y si para ello es necesario enviar juicio, lo hace. Lo ha hecho, lo hace y lo hará. Y esto es lo que está sintiendo Habacuc. ¿Por qué me haces ver tanta iniquidad? ¿Por qué debo vivir en medio de tanta opresión y violencia y clamo a ti y tú no me escuchas y tú no salvas a tu pueblo de esta situación? Entonces el versículo 3 lo acaba de explicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que veía Habacuc? Destrucción y violencia que están delante de mí, pleitos y contiendas que se levantan. La ley de Dios está siendo debilitada y el juicio
no se hace conforme a la verdad, ¿verdad? Eran las influencias, los poderosos, los sobornos, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿De qué nos hablarán los profetas que no podamos ver también hoy, en el siglo XXI, a nuestro alrededor? Y entonces cuando él ve esta situación, dice que el impío asedia, oprime al justo y tuerce la justicia a su favor, para su lucro. Bueno, esto es lo que ve Habacuc y como os decía, no lo ve fuera, lo ve dentro. Hermanos, nosotros debemos empezar, si queremos que el Señor nos bendiga, deberíamos hacer nosotros también estas preguntas de Habacuc, ¿no? Con toda la sinceridad, con autenticidad, con sentimiento. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo he de ver todo lo que estoy viendo? ¿Hasta cuándo he de sentirme así de mal en el mundo en el que estoy viviendo, intentando ser fiel a ti? ¿Hasta cuándo, Señor? Así que, menuda pregunta, ¿verdad? Menuda pregunta. Vamos a considerar la respuesta de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me oirás y responderás? ¿Hasta cuándo he de seguir sufriendo, viendo y sufriendo tanta maldad? La respuesta de Dios la encontramos de los versículos 5 al 11. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que, aunque se os contare, no la vais a creer. Por eso os decía las fechas, o sea, cuando Habacuc escribe esto, seguramente ya ha pasado lo de Nínive, ya los caldeos vencieron, derrotaron a los asirios, pero todavía no habían derrotado a Faraón en el año 605 a.C., porque el profeta no se hace eco de esto, y lo hubiera dicho, ¿no? Si ya los caldeos no fueran una incógnita amenazadora, pero que todavía era una incógnita, si los caldeos ya hubieran derrotado ya también al poderoso imperio faraónico y estuvieran ya dominando todas aquellas tierras con toda la violencia y maldad que les caracterizaba, entonces Habacuc se hubiera hecho eco de esta realidad. Pero para él lo que era especialmente preocupante era la maldad, la injusticia y la iniquidad en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor, ¿no? El paralelo actual sería ¿cómo está la iglesia del Señor? Hermanos, cuando decimos cómo está la iglesia, deberíamos empezar pensando en nosotros. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿O el Señor nos está dando un mensaje de si queréis recibir mucha más bendición y si queréis evitar los juicios que pueden venir sobre vosotros, debéis tomaros las cosas mis cosas, las cosas del reino de Dios, de la palabra de Dios, mucho más en serio? Debéis vivir en fidelidad y en obediencia, ¿verdad? Debemos empezar por aquí. Pero lo cierto es que nuestra iglesia no es representativa de los 1.000 millones de cristianos que hay en el mundo. Cuando hablamos de la iglesia cristiana en el mundo, las estadísticas nos dirán que somos unos 1.000 millones y están contando toda la iglesia católica, toda la iglesia ortodoxa, las iglesias históricas protestantes como son la anglicana, la luterana, la reformada y otras, ¿no? Y la verdad es que en este sentido yo espero, y lo hago con toda humildad delante del Señor, que nosotros no somos representativos, pero para bien, porque la iglesia nominal está mucho peor que nosotros. Porque sus líderes, ¿cuántas veces no se nos ha dicho, ¿no?, de que los líderes de estas iglesias quizá no conocen al Señor? No le conocen, no tienen una experiencia de nuevo nacimiento genuina y no le dan a la palabra de Dios la autoridad que debe tener en sus vidas y en las vidas de aquella iglesia en la que ellos están puestos como líderes. Entonces, en este sentido, nosotros somos como, a pesar de nuestra humildad y nuestra pequeñez, somos como un oasis, hermanos.
¿Por qué? Porque amamos al Señor, amamos su palabra, la intentamos predicar con toda fidelidad, la intentamos obedecer y seguir en nuestras vidas, y estamos aquí con las puertas abiertas de par en par para ayudar a los que el Señor nos envíe para que podamos ayudarlos. Y ayudarlos en primer lugar espiritualmente, pero no solo así. Ya sabéis que si podemos andar una segunda milla y ayudarlos en otras áreas, también lo haremos con mucho gusto. Así que deberíamos personalizar este mensaje de Habacuc y convertir esta pregunta de Habacuc, ¿hasta cuándo?, convertirla en una pregunta nuestra, tuya, mía. Podemos decir, ¿hasta cuándo, Señor, tendré que andar humillado en mis pecados que no consigo vencer? ¿Hasta cuándo, Señor? Puedo decir también con todo mi corazón, ¿hasta cuándo, Señor, no volveré a sentir con fuerza tu Espíritu en mi vida, guiándome, salvándome, dándome el fruto abundante de amor, de gozo y de paz, para que te puedas servir en la plenitud de tu Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo, Señor, la Iglesia no será fiel y obediente y será avivada? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo podremos ser verdaderos vasos de bendición en los que tú derramas tu bendición, pero en los que tu bendición fluye a otros? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nuestros hijos no volverán a ti, no se volverán a ti? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No? ¿Cuántos hijos e hijas pródigas echamos de menos en nuestra iglesia? ¿Hasta cuándo, Señor? Sigo orando por esto. ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que seguir orando? Señor, ¿no me vas a dejar que lo vea? ¿Verdad? A veces no nos atrevemos, pero los profetas eran muy sinceros y auténticos en cómo se expresaban delante del Señor. Esto es lo que vemos en la palabra, es lo que vemos en el libro de los Salmos, es lo que vemos en Pablo cuando dice, Señor, es que yo quisiera ser maldito de ti con tal de que mi nación se salve, de que mi familia te conozca. Es una forma de hablar, ¿verdad? Porque el único que de verdad llevó la maldición que merecen nuestros pecados fue Jesús. Nadie más lo puede hacer. Y nadie más debe hacerlo porque ya está hecho. Ya Jesús ha llevado la maldición y el castigo que merecían nuestros pecados. Qué bueno, hermanos, que hagamos nuestra esta oración, pidiendo a veces por cosas que nos parecen menos espirituales, pero que son muy, muy reales y que pueden afectar muchísimo nuestra vida. Señor, ¿hasta cuándo tendré problemas económicos? ¿Hasta cuándo tendré una salud quebrantada que no me permite hacer una vida normal y servirte, ir a la iglesia y servirte mejor y con más vigor y energía? Hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? El profeta nos quiere transmitir hoy estas preguntas y la respuesta de Dios, que es una respuesta sumamente extraña. Lo que le dice Habacuc, como a veces habrá pasado también a ti y a ti, queridos hermanos y hermanas que me estáis escuchando, lo que le ha pasado a Habacuc es que la respuesta que Dios le da no se la esperaba. Lo que Dios le dice, mira, ya está previsto, efectivamente, lo que está sucediendo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Judá, es intolerable, es insoportable. Ya he preparado el instrumento de juicio contra el pueblo de Dios, que son los caldeos. A ellos voy a enviar. Yo levanto, versículo 6, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, estresada, que camina por la anchura de la tierra para conquistar, para poseer las moradas ajenas. ¿Sabéis cuál era la industria de los caldeos? ¿De los babilonios? La guerra. Hacían sus campañas que podían durar todo el año o años,
pero normalmente la hacían en la buena época del año, en la época que las podían hacer y que la climatología era más favorable, y vivían de lo que robaban, de lo que cogían y de los esclavos que apresaban. Esa era la vida de los caldeos. Y eso es lo que Dios levantó y permitió que destrozara por completo, arrasó la ciudad de Jerusalén. Eran los primeros que dominaron el arte de los sitios a ciudades amuralladas. Hacían terraplenes de tierra, ¿no?, ante las murallas. Tenían escudos enormes de protección y trabajaban detrás de los escudos, hacían terraplenes, hacían una gran rampa de tierra hasta que llegaban a lo alto de la muralla y por ahí se metían en la ciudad para conquistarla. Y esto es lo que le sucedió a Jerusalén, después de muchos meses de sitio, de hambre, de enfermedad, de no poder salir de Jerusalén para nada porque estaban completamente rodeados. ¡Pum! Al final cayeron, fueron completamente masacrados. ¿Vale? Y ellos, entonces, la respuesta que le da Dios es turbante, ¿no? Es una respuesta turbadora, pero Habacuc la recibe. Habacuc la recibe como es lo que el Dios soberano ha decidido hacer, porque es lo que se ha de hacer, y así lo acepto. No lo entiende, no le gusta, pero lo acepta. Hermanos, los caminos de la providencia, que son inescrutables, son maravillosos también, pero muchas veces se nos escapan, ¿no? ¿Cómo Dios, os imagináis los miles de millones de personas que estamos en el mundo, los miles de millones que ya han vivido y los que vivirán después de nosotros? Dios tiene un plan en el que todo lo que sucede está controlado o está permitido por Él. Y Él va a llevar las cosas para que cumplan sus propósitos. Dios hará todo lo que quiera. Él tiene en cuenta la libertad de los seres humanos, aunque relativa, muy real, y tiene en cuenta la responsabilidad de los seres humanos. No nos podemos excusar diciendo, la providencia de Dios lo ha querido así, aunque yo haya cometido un crimen o una barbaridad, Dios lo ha permitido así. Esto no es excusa válida en ningún sentido. Pero Dios le da esta respuesta a Habacuc de que vienen a por ellos los caldeos con sus caballos más ligeros que leopardes y más feroces que lobos nocturnos, sus jinetes que se multiplicarán, que volarán como las águilas y se apresurarán a devorar. Y este era el emblema que dibujaban los caldeos en sus esculturas y grabados, ¿no? Ellos se representaban como un caballo alado que atacaba sin misericordia, sin temor de Dios. Sus dioses eran los dioses más crueles que ha habido, los dioses de la guerra. Hacían toda clase de barbaridades, cuando lees la historia, toda clase de barbaridades con los derrotados. Y entonces esto es lo que el Señor le dice. ¿Y cómo responde Habacuc a esta respuesta de Dios? Cuando le dice que pasará como el huracán, ofendiendo, destruyendo, atribuyendo su fuerza a su Dios. O sea, además es como si el Dios de los caldeos hubiera vencido al Dios de los hebreos. ¿Sabes? Este era el trasfondo religioso de toda esta cuestión. Entonces Habacuc responde y dice, ¿no eres tú, oh Dios, desde el principio? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? No moriremos, ¿verdad? Esta es la fe de Habacuc, ¿eh? No moriremos. Tú eres nuestro Dios, no moriremos. Oh Jehová, para juicio has puesto a los caldeos, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Pero entonces Habacuc sigue dándole vueltas, dice, a ver, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Tú ni siquiera puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a estas personas tan malvadas y callas cuando destruye el impío
al que es más justo que él? Bueno, esto es una pregunta que queda para el próximo domingo, Dios mediante, ¿no? Pero esta es la respuesta de Habacuc, es una respuesta de fe. Él sabe que su vida y la de su pueblo está en las manos del Dios, que es el Dios eterno, que es el Señor de la historia, que controla todas las cosas, todo lo ha creado y todo lo mantiene vivo, todo lo controla. Sabe que es un Dios santo, que no puede ver el mal. O sea, Él de ninguna manera aprueba, aunque permita y consienta, no aprueba lo que van a hacer los caldeos, ni lo que habían hecho los asirios, ni lo que había hecho de malo su pueblo. No lo aprueba de ninguna manera, porque es un Dios santo, tan puro de ojos, que no puede ver el mal ni el agravio. Así que Habacuc se encomienda a aquel que es su roca firme e inconmovible. No moriremos. Hermanos, como iglesia podemos hoy salir con estas dos cuestiones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Hay salmos preciosos que desarrollan ese tema, como el Salmo 85, como el Salmo 90. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no irás y responderás a estas oraciones sinceras de tus hijos y de tus hijas, orando por todo lo que oramos? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero también quédate con esta respuesta de Dios. A través del profeta, el Señor nos dice, no moriremos. Hermanos, somos una iglesia pequeña, debilitada, pero hoy el Señor nos da una palabra de esperanza y es, no moriremos, ¿verdad? Hay una iglesia pequeña en Apocalipsis, la más humilde, la más débil, la iglesia de Filadelfia, a la que Dios le dice, he abierto una puerta delante de ti y nadie la puede cerrar. Porque aunque eres pobre y tienes poca fuerza, yo he abierto una puerta delante de ti y nadie la puede cerrar. No moriremos. Hermanos, mucho de la injusticia, la maldad, la violencia que no vemos resuelto en este mundo, en esta vida, en este mundo, lo veremos cuando estemos en la presencia del Señor. Porque este no moriremos también tiene un sentido escatológico. Hermanos, no moriremos. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Cuando morimos pasamos a la presencia del Señor. En un sentido nos trasladamos de un estado de existencia a otro, pero no morimos. ¿Crees tú esto? Decía Jesús a Marta. ¿Crees tú esto? Que el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Sí, morirá físicamente, pero no morirá para siempre. Y el que vive y cree en mí tiene la vida. La muerte no le puede dominar ni destruir. Hermanos, ¿hasta cuándo? Nuestra fe necesita ser avivada y este es el mensaje de Habacuc. El justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. No retrocedamos, no moriremos. Estamos en las manos del Señor. Hermanos, adelante. Esto es un mensaje de ánimo y de esperanza. Muy serio, porque el Señor no bendecirá una iglesia donde las cosas se hacen mal, donde se consiente la maldad, la violencia, la opresión, el pecado, la inmoralidad, los ídolos. No, el Señor no va a bendecir a una iglesia así. Mirad lo que le pasó a su pueblo en esa época. Pero cuando hay sincero arrepentimiento y buscamos de verdad, de corazón al Señor, el Señor es fiel. Y es el Señor quien nos ha levantado y nos sostiene como personas, como familias y como iglesia. Que el Señor os bendiga.